Paz y bien para todos. Antes de iniciar esta reflexión sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz, desde la mirada de María, quiero agradecer la invitación de los coordinadores de las actividades de la Semana Santa del Santuario de Nuestra Señora de las Mercedes por la oportunidad de compartirlas. Cuando Jesús estaba en la cruz, pronunció 7 frases de gran poder y profundo significado para nosotros, que son conocidas en el mundo cristiano como las 7 palabras, y forman en su conjunto el centro del sermón del Viernes Santo. Suelen pronunciarse en forma coral por 7 religiosos, cada uno de los cuales reflexiona sobre una palabra. El llamado Sermón de las 7 palabras es una tradición original latinoamericana. Surgió en 1660, en la capilla limeña de Nuestra Señora de los Desamparados. Fue la idea del sacerdote jesuita limeño Francisco del Castillo, conocido como el apóstol de los indios y negros, muy querido y admirado por su labor evangelizadora. En aquella capilla había una imagen del Santísimo Crucifijo de la Agonía, y el jesuita comparó el sufrimiento de Jesús con el padecimiento de los pobres, esclavos y nativos indígenas de su época. Aquel sacerdote hizo ese sermón cada Viernes Santo hasta su fallecimiento en 1663. Fue enterrado en la iglesia de San Pedro de Lima. Francisco del Castillo, tras ser declarado siervo de Dios y venerable, está ahora pendiente de beatificación por el Vaticano. Aunque sus prédicas no se conservan en escritos, el pueblo sí conserva agradecido en su memoria esta devoción que rápidamente se propagó en todas las iglesias católicas. Incluso ahora se hace también en muchas iglesias de las denominaciones cristianas del mundo. Al principio, aquel sacerdote solo pronunciaba el sermón durante 3 horas seguidas, en las que la meditación ante que Jesucristo crucificado se unía a la oración de los fieles. Este esfuerzo físico e intelectual era fruto de un gran sacrificio. Pero en los primeros años de predicación de la Iglesia primitiva, se comenzó también con la proclamación del misterio de la pasión y resurrección de Jesús. Esto está en la base de la redacción que configura el canon del Nuevo Testamento. En los textos de los evangelios canónicos encontramos las 7 últimas palabras de Jesús que durante siglos han servido a la Iglesia para profundizar en la fe de nuestro Señor. Se trata de la denominada ipsimissima vox o ipsimissima verba, una expresión que significa que esas fueron exactamente las palabras que Jesús pronunció en la cruz. Hemos querido recoger una breve reflexión sobre cada palabra, buscando el sentido desde la mirada de María, testigo presencial y corazón traspasado por el dolor del amor al Señor. Primera palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Recogida en Lucas 23:34. María acoge el dolor y la dulzura del perdón de su Hijo, que agoniza en la cruz para pagar por lo que no ha tenido culpa, los pecados de todos nosotros. Jesús nos muestra con su amor y misericordia la dimensión trascendente para superar la torpeza del error y el mal humano, para elevar el ser natural del hombre, acercándolo a la naturaleza divina en su esencia de bondad sin límites. El perdón de Jesús al ladrón nos hace decirle también: Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí. Segunda palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43.
María siente la fortaleza de la promesa de su Hijo y se conmueve en la imagen esperanzada de la certeza del paraíso. La muerte se convierte en un paso, en un puente entre dos vidas. Y el paraíso será el destino al que Jesús quisiera llevarnos si realmente lo deseamos. La finalidad de la redención está en el paraíso. Y María siente que de su dolor mana una fuente de esperanza. Tercera palabra. He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Esta es la única frase que Jesús dirige a su madre directamente en el escenario de la pasión. En estas palabras está la seguridad y la paz para el futuro de María como persona humana. María, que quizá no pudo hablar con Jesús desde el día de Pascua, lo acompañaba durante todo el camino del Calvario, iniciando junto con otras mujeres y algunos apóstoles, como Juan, la devoción del Vía Crucis. María, mujer viuda, que veía en su hijo su razón de vivir, mira a Jesús. ¿Quién podrá penetrar en la dulzura de la mirada de la madre al hijo y del hijo a la madre? María solo piensa en Jesús, pero Jesús le habla ahora a María para proyectar sobre ella la luz permanente de la paz amorosa del hogar en el que quiere Él que ella resida. Jesús, en el tormento de la cruz, no permitirá que su madre sea dejada al abandono, ni en la indigencia de la marginación social, como tantas viudas que aparecen en el Evangelio y en la Biblia. ¿Quién podrá sentirse en el regazo de Jesús, en el ofrecimiento a su madre, en la persona de Juan, el discípulo amado? El amor de Jesús florece en el hogar de Juan, que se convertirá en la nueva casa de oración de María. La mujer del gran dolor, la dama del corazón traspasado, como había profetizado Simeón, nunca se quedará sola, ni será jamás abandonada. Igual que Juan, nosotros somos llamados a recibir a María en nuestro hogar, compartiendo allí donde vivimos nuestra oración a Dios con ella. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. En esta cuarta palabra voy a leer un fragmento de la reflexión de la hermana Carmen Toledano, priora del monasterio de las Agustinas de Lima. Ella fue la primera mujer en predicar en el Sermón de las 7 Palabras de 2020. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Grita el contagiado con el virus que batalla contra la enfermedad y sus síntomas. También es el grito de tantos que están perdiendo a sus seres queridos y no pueden ni siquiera despedirse de ellos. Y no escuchamos esta queja en tantas familias que no tienen recursos y necesitan salir del aislamiento para poder seguir viviendo. Las palabras que Jesús pronuncia y que recogen los evangelios están en idioma arameo. Eloí, Eloí, lema sabactani. Marcos 15, 34. Algunos estudiosos indican que la traducción más correcta sería: ¿para qué me has abandonado? La diferencia puede parecer un detalle intrascendental, pero nos permite ampliar la mirada, ir más allá del dolor que sentimos, superar el riesgo de quedarnos atrapados en un pedir cuentas a alguien por nuestro sufrimiento. Al preguntar ¿para qué?, ocurre esto, que vivimos, podemos abrirnos a un sentido mayor. Es muy posible que el dolor que nos causa la enfermedad del coronavirus o del dengue o de la tuberculosis, como la pobreza y la injusticia, no tengan un porqué, un sentido que lo explique del todo, pero sí pueden tener un para qué, una finalidad, un horizonte que estimule nuestra solidaridad, que avive nuestra confianza, que refuerce nuestra unión,
que nos haga más humanos, más creyentes, más compasivos. Nos podemos preguntar, ¿por qué Cristo pronuncia ese grito tan humano si Él es Dios? Porque Él ha querido ser uno de nosotros. Ha asumido todo lo nuestro, también el dolor. Desde que Dios se hizo carne en la persona de Jesús, hemos quedado especialmente vinculados a Él en su humanidad, pues se ha hecho uno de nosotros, formando verdaderamente con Él un solo cuerpo. Pero somos nosotros los que dudamos en atribuir a Jesús esas palabras, porque deseamos un Dios todopoderoso, sublime, contemplándolo solo en su excelsa divinidad, y nos cuesta aceptar la idea de verlo humillado. Es entonces cuando debemos renovar nuestra fe y pedir comprender que aquel que tantas veces hemos contemplado en su condición divina se ha asemejado en todo a nuestra humanidad, se ha identificado con nuestra manera de ser, se ha humillado hasta morir con nosotros. Quinta palabra, tengo sed. La sed de Jesús es también la sed angustiosa de María, que asiste impotente a una necesidad que es pronunciada apenas en 2 palabras, tan sencilla, pero que ella no puede saciar. Alguien busca una esponja y le alcanza hiel a los labios, pero él apenas toca la esponja. María, testigo silencioso y doliente de la sed de Jesús, vive en esa escena la impotencia de no poder hacer nada ante algo aparentemente tan sencillo. ¿Cómo saciar la sed de su Hijo? En sus apariciones en Fátima, en Lourdes, María se refiere a la tristeza, a la agonía, a la sed de su Hijo y nos enseña que solo con la oración, la penitencia, el rezo del rosario se puede saciar su sed. Sexta palabra, todo está consumado. María asiste a la consumación del Verbo. En las bodas de Caná Jesús le había dicho, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Pero ahora, apenas 3 años después, dice que lo que tenía que hacer se ha hecho y ha sido hecho. En el fondo del dolor físico y del cansancio descansa la paz de la misión cumplida, con una expresión que refiere el compromiso de quien no ha dejado la obra sin terminar. Desde la verticalidad del dolor, la horizontalidad de la verdad y el amor que redime el hombre y la cruz como símbolo inefable de la divinidad de Dios. María, la primera mujer judía de creencia cristiana, la primera creyente en Jesús porque sabía que era Hijo de Dios, recibe con esa palabra, todo está consumado, el compromiso de continuar ella misma como real misionera de la verdad cristiana. Venerada Señora, ven con nosotros y muéstranos el camino que habremos de seguir. Séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. La despedida de Jesús traspasa de dolor el corazón de María. Se va irremediablemente. Momentos antes había dicho, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero se va. María se siente morir y parece como si una parte de su propio espíritu pasara también a las manos del Padre. Estas palabras, convertidas en la última oración del Señor al Padre, encierran el misterio de la redención del Nuevo Testamento. Dios ya no será más un ser alejado del hombre, sino la espiritualidad amorosa, fraternal, paternal, que permite que el Hijo hable de manera íntima, familiar y cercana con la divinidad. María recoge esa esencia amorosa en muchas de sus intervenciones de Fátima, de Lourdes, de México, de Medjugorje. Ella dice, queridos hijos, hijitos, mis hijos. Ella nos habla de su Hijo
y a la vez nos cuenta a nosotros también como sus hijos. A través de ella, en su Hijo, podemos también encomendar nuestro espíritu a su protección. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.